¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, como me presentó Witty, mi nombre es Leandro, soy docente, soy diseñador de motion graphic y últimamente estoy trabajando en lo que es el prototipo y el diseño de un juego de mesa, ¿sí? La charla que vengo a darles hoy es tips para hacer un juego de mesa introductorio, ¿sí? Entonces, lo primero que tendríamos que definir es qué es un juego introductorio, un juego de mesa introductorio, ¿sí? Nuestra Biblia, nuestro glosario en la Board Game Geek nos dice que los juegos de mesa introductorio o Getaway Games, como se dicen en inglés, son juegos con reglas simples que son fáciles para enseñar a no jugadores o a jugadores principiantes, con el objetivo de atraerlos a este mundo de los juegos de mesa, sobre todo de los juegos de mesa más contemporáneos, un poco más modernos, ¿sí? Entonces, decimos que tienen reglas simples, ¿sí? Vamos a delimitar un par de puntos en qué consideramos juegos de mesa introductorio. Tienen reglas simples. Cuando decimos reglas simples es 10 minutos y ya estamos jugando, ¿sí? Piensen que cuando estamos jugando con gente que nunca jugó juegos de mesa, modernos sobre todo, por ahí tirarle un montón de datos es demasiado de, bueno, tenés que poner acá el meeple, después tenés que hacer esto, y a veces se pierde. Entonces, entre más simple podemos hacer las reglas y más acotadas en el tiempo, mejor. Entre antes podemos estar jugando a los juegos, va a ser más divertido para este potencial jugador o este jugador principiante. Reglas simples, un tiempo de juego relativamente corto, ¿sí? Como mucho 45 minutos, algo que el jugador pueda terminar una partida y permitirse esa cosa de intentar jugar una revancha, ¿sí? Después de haber entendido cómo funciona todo el juego, decir, bueno, ok, ya tengo más o menos una idea de cómo generar una estrategia para ganar. Entonces, si hacemos que el juego de mesa sea corto, o relativamente corto, podemos permitirnos una rejugabilidad automática con esta gente nueva. Aparte de eso, tendría que tener una estética amistosa, ¿sí? Algo en líneas generales amistoso, algo que lo puedan ver y se puedan identificar con lo que están jugando, ¿sí? Y eso en una primera instancia. Tenemos entonces 4 acá ejemplos, ¿sí? De juegos de mesa introductorios que son para mí como bastante claves. Todos con una mecánica diferente unos del otro, ¿sí? Eso es importante, las mecánicas después vamos a hablar. Pero, por ejemplo, el Ticket to Ride, el Coup, Carcassonne y Dixit son muy buenos juegos de mesa introductorios, ¿sí? Alguien que nunca jugó juegos de mesa modernos, esa es una muy buena puerta de entrada. Hay un montón de puertas de entradas, hay un montón de mecánicas que podemos probar con diferentes puertas de entrada, pero, digamos, es esto, juegos cortos que se puedan enseñar fáciles y que se permite una rejugabilidad automática. Diferente a eso son, por ejemplo, el Agrícola o el Terra Mística o el juego de Battlestar Galactica, que tienen un montón de reglas y tienen como todo un desarrollo que es más propio de un juego de un jugador más experimentado que alguien que nunca jugó a juegos de mesa, ¿sí? Con esto no estoy diciendo que son mejores o peores juegos, son dos posturas totalmente diferentes en las cuales uno tiene que elegir, bueno, esta persona que quiero que juegue a juegos de mesa, ¿ya sabe jugar? ¿Sí? ¿No? Si no, es bueno arrancar con un juego de mesa introductorio. Viene la siguiente pregunta, que es ¿por qué a nosotros como desarrolladores nos interesa desarrollar juegos de mesas introductorios? Partiendo de una base de la experiencia sumamente empírica, cuando nosotros jugamos juegos de mesas con gente que nunca jugó a ningún tipo de juego de mesa moderno, generalmente surgen dos cuestiones. La primera, y sí, obviamente si el juego gustó, es ¿hay otros juegos como este? Es la primera pregunta, ¿sí? ¿No? Como, che, ¿qué onda? ¿Qué otros juegos hay aparte de el Carcassonne, de colocación de los zetas? Y después, algo que surge también es, me lo voy a comprar. Esta cosa de decir, quiero esto jugarlo con otra gente, ¿sí? Esta cuestión de poder hacer este efecto dominó y que permita a otros jugadores conocer más juegos de mesa o conocer cómo está desarrollándose actualmente el campo de los juegos de mesa. ¿Y por qué conviene hacer o por qué nos interesa hacer? Porque convengamos que cuando un jugador o un no jugador, un jugador principiante, un no jugador, descubre este mundo y va, por lógica, a la juguetería a comprar juegos de mesa, lo que se encuentra es esto. Juegos de mesa, vas a la juguetería y dices, dame algún juego de mesa para jugar con jóvenes adultos de 20 y pico para arriba. Sí, tengo el TEG y el estanciero. Que no le quito mérito, son dos juegos muy interesantes,
Pero por otro lado, estamos actualmente limitados a esos juegos en las jugueterías. Entonces, un jugador principiante o un no jugador que se está iniciando en este mundo no va a ir a comprar a Cool Stuff o a 365 Games y hacer todo el mambo de aduana, después ir a retiro, al correo, porque convengamos, es algo que lleva mucho trabajo, necesitas saber bien qué es lo que estás haciendo y generalmente desanima. Cuando a alguien que nunca jugó juegos de mesa le decís, por ejemplo, tengo, no sé, el Ticket to Ride. Ah, buenísimo, lo puedo conseguir en una juguetería. Y no, lo puedes conseguir por acá, lo puedes conseguir en 365 Games. Ah, bueno, ¿y cómo es eso? No, bueno, tenés que registrarte en AFIP, hacer esto. No, listo, deja. Lo juego de nuevo cuando vengo a jugar a tu casa. Y generalmente lo que pasa ahí es, volvemos a dejar estos círculos de jugadores en círculos reducidos. Y lo que nosotros queremos es expandir esos círculos, ¿no? Digo, como desarrolladores. Entonces, a la hora de pensar juego de mesas introductorio, lo que hacemos es esto. Es cómo hacemos para que nuestros juegos puedan distribuirse a mayor cantidad de gente y esta gente pueda a su vez distribuirlos en otra gente. Hacer como nuestro círculo de jugadores cada vez más grande, ¿sí? Bien, la siguiente pregunta es ¿qué mecánica vamos a usar en nuestro juego? ¿Sí? Acá tenemos un pequeño chiste de, bueno, ¿qué mecánicas tiene tu juego? Si tu juego tiene un montón de mecánicas, para un jugador inicial es una cosa que aleja. Primero porque toma un montón de tiempo explicar, ¿sí? Si tienen este tipo de mecánicas va a ser media hora de explicación hasta que arranquen a jugar. Ya lo perdimos. Si no está acostumbrado a jugar juegos de mesa, lo perdimos. Y segundo, que acá me parece que es lo más importante, es yo como jugador principiante, ok, logré entender todo este recorrido de mecánicas. Ahora, a la hora de enseñárselo a otra persona, ¿puedo enseñárselo? Y a mí me parece que eso es sumamente fundamental. El lograr que una persona pueda entender el juego y pueda explicarlo es lo que a nosotros nos permite ir expandiendo el círculo. Si nosotros no vamos expandiendo eso, está todo el tiempo alrededor de un nicho. O siempre van a recurrir a vos para jugar a juegos. Pero este mercado, el argentino, que si bien está en crecimiento, todavía está en pañales, necesita de esto, necesita una cuestión de expansión, necesita que más gente juegue en juegos de mesa, ¿sí? Entonces, si vemos juegos como A Study in Emerald, tiene, según la BGG, 7 mecánicas adentro del juego. 7 mecánicas. Son una banda de mecánicas. Es deck building, es alianzas, es moverse en un mapa, ¿sí? Es apuestas, es un montón de cosas. Por otro lado está el Sushi Go Party, que es una mecánica básica, que es draft. Me llegan cartas, bajo una carta, paso las cartas. Y eso es constantemente lo que estamos haciendo en ese juego. Entonces, a la hora de contarlo, ¿sí? Para el no jugador o jugador principiante, es mucho más fácil explicar. Sí, es como el chancho va y así, más o menos. Y lo puede explicar, ¿sí? Porque ya tiene referencias, porque ya sabe que se resuelve en una sola mecánica. Alguien que quiera estudiar el Study in Emerald, si no jugó juegos antes, si el único juego anterior que jugó fue el Tego el Estanciero, está al horno. Está al horno. Yo de hecho recuerdo haberlo jugado cuando recién arrancaba a jugar juegos de mesa modernos y no entendí nada. Terminó la partida y fue como, buenísimo. Después la volví a jugar y sí, se vuelve más interesante cuando uno más conoce acerca del tema. Quiero hacer una salvedad con el tema del Sushi Go. También el Sushi Go es un juego party y los parties suelen tener esto, unas mecánicas bastante sencillas, ¿sí? Es como el tipo de juegos que a veces más resulta. ¿Por qué? Porque es una mecánica sencilla, porque son varios jugadores al mismo tiempo y es el mejor medio, o por ahí uno de los medios más efectivos de expansión de juegos de mesa. Entonces, siempre tengan en cuenta los parties como una buena chance de expandir estos juegos de mesa. ¿Qué temáticas usaron en un juego introductorio? Esa es otra pregunta que estuvimos hablando ya en las charlas anteriores y que es bueno que pensemos esto. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en la temática, estamos pensando en cuál va a ser la puerta de entrada visual por parte del jugador para empezar a jugar un juego. Es como la portada de un libro. Si yo veo un libro que no conozco el autor, no conozco reseñas ni nada, y veo la tapa, eventualmente voy a terminar juzgando por la tapa. Con los juegos de mesa pasa lo mismo. Si yo veo la tapa de un juego y no sé de qué se trata, no sé cuál es la mecánica, no sé absolutamente nada, lo voy a terminar juzgando por la caja, ¿sí? Entonces, la temática es sumamente importante a la hora de comunicar visualmente algo.
¿Y qué es lo interesante acá? Es que si las temáticas son muy de nichos, se vuelven poco permeables, ¿sí? Si es, de nuevo, este pequeño chiste de acá, si yo hago algo que lo entiendo yo y 10 personas, es nicho. Y a la larga no nos termina favoreciendo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que este mercado se siga expandiendo. Entonces, mi propuesta, y en estos tips lo que yo vengo a proponerles, es esto. Que cuando piensen una temática o una estética para un juego, traten de hacerlo lo más amplio posible. Si ustedes quieren hacer un juego de zombies, por ejemplo, en este caso, hagan algo como el Zombie Dice o el Zombie Flux, en el sentido de, son zombies, ¿sí? Pueden ser cualquier tipo de zombies que quieran. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si de repente tomo como ejemplo a The Walking Dead, para un jugador que principiante o no jugador, de repente puede ser, no, ¿sabes qué? A mí The Walking Dead no me gusta para nada. Me encanta la temática de zombies, pero The Walking Dead no me gusta para nada. Ya ahí estamos jugando con la primera contra. Perdemos un montón de jugadores porque no le gusta la marca, ¿sí? La marca Walking Dead. O también lo que puede pasar es que digan, y no, pero yo no conozco nada de Walking Dead, así que si juego esto me va a aburrir un montón. Es un prejuicio, es un total prejuicio, pero es algo con lo que tenemos que lidiar nosotros como desarrolladores de juegos. Entonces, ampliemos un poco más la temática. En vez de hacer un juego de Jack Sparrow, hacer un juego de piratas. En vez de hacer un juego de Harry Potter, hacer un juego de seres fantásticos o de fantasía, ¿sí? Si nosotros seguimos trabajando con algo más cerrado, vamos a perder público. Este público que es el que potencialmente necesitamos para seguir expandiendo esto. Y por último, lo mío es bastante corto, bastante simple, cortito y al pie. ¿Con quién testear un juego introductorio? ¿Sí? Como desarrolladores, el testing es muy importante, ¿sí? Si nosotros no lo testeamos al juego y lo sacamos como prototipo, que fue lo que también habló la que hablamos en la charla anterior, el juego va a tener fallas, el juego va a por ahí no gustar, puede ser aburrido. Entonces nosotros salimos al mercado con algo que está a medias. Para no llegar a ese punto tenemos que testearlo mucho, ¿sí? ¿Con quién tenemos que testearlo? Para mí es fundamental testearlo con dos tipos de jugadores diferentes. Por un lado hay que testearlo sí o sí con jugadores experimentados. ¿Por qué? Porque son ellos los que nos van a marcar dónde hay errores, dónde se rompe el juego, qué es interesante, qué es aburrido, ¿sí? Dónde la mecánica se quiebra o dónde la mezcla de mecánica funciona mal, ¿sí? Entonces, toda la cuestión mucho más técnica nos conviene testearla con un grupo de jugadores experimentados. Por otro lado, también tenemos que testearlo con quienes van a ser potencialmente nuestros jugadores, ¿sí? O sea, el público no jugador. Y acá es donde lo testeamos con la gente que tenemos alrededor. Con amigos, con madres, con tías, con gente del laburo, ¿sí? Gente que no está acostumbrada a jugar juegos de mesas. ¿Eso qué nos va a dar? Si por un lado con los jugadores experimentados teníamos toda esta cuestión de la cuestión súper técnica de dónde se rompe, dónde lo mantenemos, dónde flaquea un poco, con el público no jugador, jugadores principiantes, lo que tenemos es dónde es divertido, dónde es aburrido, dónde la mecánica se entiende, qué tan fácil es de explicar, ¿sí? También tenemos que ver eso, si nosotros jugamos una partida, qué tan fácil es al jugador volver a explicarlo hacia otra persona. Todas estas cosas son cosas que tenemos que ir testeando como desarrolladores de juego antes de largar el producto. Ya para terminar, me gustaría hacerles ver dos pequeñas fotos. La primera, acá, ese soy yo, hace 4 años cuando nos juntábamos con amigos a jugar al estanciero. Era como, juntémonos a jugar juegos de mesa. Estanciero. ¿Sí? La cuestión de que lo veníamos haciendo es ir a la juguetería y encontrar este y el TEG. Listo, se jugaba estanciero y TEG. Punto. O algún que otro por ahí del estilo. Poco tiempo después de hecho de sacar esta fotografía, llega a mí el que fue para mí el primer juego de mesa introductorio a este mundo de juegos, que fue el Dixit, ¿sí? Yo con el Dixit entré en el mundo de los juegos de mesa modernos. Esta foto es en el Geek Out Fest 1, allá en la Facultad de Ingeniería. Y acá estoy yo de nuevo, pero esta vez dirigiendo una partida de Dixit, ¿sí? Fue un juego que fue para mí lo suficientemente introductorio, lo suficientemente sencillo como para poder yo explicar y dirigir una partida de Dixit. Cuando logramos eso, hoy en día ya
pasa el tiempo, yo estoy dando una charla y mi conocimiento de juegos de mesa modernos es mucho más amplio. Pero cuando pasa esto, cuando tenemos a un jugador que de los juegos de mesa tradicionales y los estándares y los que nadie consigue, digo, que todo el mundo consigue en una juguetería, entramos en un lugar donde hay un jugador que está expandiendo ese terreno, explicándole a otros jugadores cómo jugar juegos de mesa modernos, es para mí donde tenemos el éxito más grande como desarrolladores, ¿sí? De juegos de mesa introductorios. Eso es todo. Muchas gracias.